redimido, redimido, redimido por la sangre del Salvador, redimido, redimido, que me siento tan bien con Jesús. Saludamos en este domingo de Pascua, saludamos a todos los hermanos y hermanas, a todos los amigos por todo el mundo, los que conectaron para esta consideración de la palabra bíblica con y a través del hermano Frank. Y muy de corazón los saludamos. Agradecemos por todos los saludos de bendición de parte de muchos hermanos de por todo el globo que nos alcanzaron. En el amor de Dios estamos unidos. A pesar de la pandemia y del corona. Leo palabra de las Escrituras del Evangelio de Lucas 24, partiendo del versículo 1 a 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y habiendo entrado, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis o qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hasta aquí esta palabra valiosa. Nuestro Señor ha resucitado. Él adquirió la victoria por encima del pecado, muerte y hado. Él todo lo ha hecho por nosotros. Él vive. Así se les ha dicho a sus discípulos. Él dijo: vivo yo, y también vosotros viviréis. Que el Señor a nosotros, a través de su palabra, que seguiremos escuchando enseguida, nos bendiga, que fortalezca nuestra fe y que nos prepare para su pronta venida. También yo quiero saludar a todos de todo corazón.
Cuál privilegio poder escuchar la palabra de Dios de esta manera. A pesar de estar abrumados profundamente por no podernos reunir en reuniones, en todos esos años transcurridos, los servicios al Viernes Santo y a la Pascua eran las reuniones más significativas, más importantes en todo el año. Pero al Señor le estamos agradecidos de que las mismas citas bíblicas las podamos leer y todo lo que en otro tiempo hubiésemos dicho en las reuniones, también hoy lo podemos decir. ¿Cuál gracia es el poder creer de acuerdo a las Escrituras? ¿Cuál gracia y misericordia el Viernes Santo, sábado y domingo poderlo convivir? El Viernes Santo tuvo lugar la crucifixión. El sábado el Señor se encontró en los lugares más bajos, profundos de la tierra y les anunció a aquellos encontrados ahí lo que sucedió en la cruz, había sucedido en la cruz. Y el domingo, en toda la mañana, Él resucitó y todos los ordenados a vida eterna con Él resucitaron y a muchos se les aparecieron en la santa ciudad. Hermanas y hermanos, la redención es una realidad divina. Y tal como muchas veces, bastantes veces hemos dicho, el nacimiento del Redentor, el servicio del Redentor, del Salvador, todas son realidades divinas. Aquí en tierra, la crucifixión, la resucitación, la ascensión al cielo, todas son realidades divinas. Y nosotros le estamos agradecidos al Señor porque el retorno de Jesucristo será realidad absoluta y divina. Todos los dormidos en Cristo serán resucitados y nosotros los que vivamos y habremos quedado seremos transfigurados y juntos nos encontraremos encontrándonos con el Señor. Leeremos 2 o 3 citas bíblicas más que toman referencia a ese día de la resurrección de nuestro amado Señor y a eso lo que enseguida sucedió. Y pedímosle al Señor que a nosotros se nos manifieste tal como en aquel entonces a los suyos se les manifestó después de la resurrección. Y tal como está escrito en 1 de Corintios 15, ya en los primeros versículos hasta el versículo 6 y 7, que nuestro Señor no solo se les apareció a algunos pocos, sino a 500 de una vez, 500 hermanos.
Amados, le agradecemos al Señor por todas las reuniones que tuvimos y teníamos, en las cuales el Señor se encontraba presente. Y partimos de eso, de que lo más importante, lo más poderoso, lo más sublime, la obra más sublime de Dios se encuentra directamente frente a nosotros. Y que el Señor, como el resucitado, como Él a quien todo el poder le es dado en tierra y en el cielo, que Él se manifieste, se manifestará. Y su obra maravillosa, redención, la lleve a cabo, le llevará a cabo. Pero es necesario que este domingo de Pascua brevemente leamos las citas. La primera de Mateo 28, partiendo de 1 a 9. Por favor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí ya, pues ha resucitado, como Él dijo, como Él lo anticipó. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, al mismo tiempo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Alabado y loado sea nuestro Señor. Hermanas y hermanos, que tan precisamente todo se ha notado y descrito, lo que aquel entonces sucedió. Siempre hubo y había testigos, los que les pudieron relatar y contar a otros lo que el Señor por gracia había hecho. Y como todo, de acuerdo a las Escrituras, encontró en cumplimiento.
qué tan agradecidos somos nosotros por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuán agradecidos por eso de que en el Nuevo Testamento la promesa, la profecía bíblica del Antiguo Testamento, al punto de letras, palabra por palabra, se cumplió. Y eso por gracia. Leamos de Marco 16, 14 a 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También por eso le estamos agradecidos de corazón. El que crea, el que creyere y se fuere bautizado, será salvo, será bienaventurado. El que no crea o creyere, el que no le cree, el que no cree que Dios en Cristo estuvo, se encontraba reconciliando el mundo consigo mismo. El que no crea eso, desdeña a Dios y nunca podrá ser salvo. La fe en Jesucristo es lo más importante en la vida. Y la fe verdadera por el bautismo será confirmado. El que creyere y fuere bautizado. Así que la obediencia es necesaria perteneciendo a la fe. Le agradecemos al Señor por la claridad de su palabra santa. Y leemos de Lucas 24, 25 a 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Podemos leer Lucas 24, 38 a 40, por favor. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Gracias al Dios viviente, vivo. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios es tan valiosa. Si precisamente se trata de nuestro Redentor, acerca de aquello que en relación con la crucifixión, con la resucitación, con lo que sucedió, con la comisión que el Señor le dio a la iglesia, hoy volvemos al origen, al comienzo, como si nosotros directamente estuviéramos presentes, donde todo lo que leemos sucede, no solo ha sucedido. También en nuestro tiempo Dios ha hecho grandes cosas. Leamos de Lucas 24 los versículos 47 y les dijo, estos son mis palabras que os he hablado cuando aún estuve entre vosotros, que todo se debe cumplir lo que se encontraba o está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, y a causa de su nombre debe haber arrepentimiento entre todos los pueblos y debe ser predicado, pero primero en Jerusalén. Gracias a nuestro Señor. Repito, para nosotros la palabra de Dios tiene tal significado. Todo lo que se dijo y se anotó, se grabó, todo nos ha sido revelado por Dios y por su misericordia. Y amadas hermanas y hermanos, también lo que concierne la fe y el bautismo, las doctrinas o enseñanzas fundamentales de la Iglesia del Nuevo Testamento, debemos confesar que en todos los siglos pasados, en especial desde la Reformación, hubo avivamientos. No queremos enumerarlos por nombres, pero uno de los avivamientos era la Heilsarmee, que surgió de esto. Y si uno piensa en esto de que el fundador no volvió a la orden de la misión, sino que fue a 1 Corintios 1, 7, donde Pablo escribió, Cristo no me envió para bautizar, sino para predicar el mensaje de la salvación o el Evangelio. Y este fundador clamó esta cita bíblica, y en toda su vida, ni una sola vez, ni uno solo el que creyó le bautizó. Dejó al lado el bautismo. Solamente dejó leer el bautismo de la iglesia, el salpicar con agua, porque una única cita la entendió mal, la interpretó mal. Pablo viajó de lugar en lugar, no pudo quedarse
para instituir los ancianos y para bautizar, sino que dejó a Timoteo para que lo hiciera, instituyera a los ancianos. Pero como un hombre viene a esto, un hombre que predica la salvación, la redención, y a pesar de eso rechaza el bautismo. Y si vamos a los demás, en el fondo no queremos mencionar los nombres, pero el gran avivamiento bautista se basaron en el versículo de Hechos 2, Hechos 2:38, eso de que el bautismo debía tomar lugar, realizarse, y que la promesa les valió a aquellos los que eran llamados o serán llamados, y que al llegar a creer y en el bautismo recibirían el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy, en ni una de las iglesias bautistas en tierra hubo o había un servicio en el cual se pidió por el bautismo del Espíritu Santo. Simplemente tomando y mal entendiendo las citas bíblicas. Así recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que directamente al instante del bautismo, recibiendo el Espíritu Santo. Punto. Hermanas y hermanos, no os lo podéis imaginar. Si leo la historia de la iglesia, de las iglesias, cuánto afán se tomaron y preocupaciones se tomaron los hombres de Dios, y las verdades principales, generales, no las habían entendido por revelación, sino que con el intelecto entraron en el asunto. Y luego, si aún pienso en esto, lo que he experimentado o convivido en Erzhausen, en la escuela bíblica, he hecho una visita y fui al lugar de grabación, al lugar de la entrada, y estuvo ahí el título El Hijo de Dios, y con letras más grandes, Proverbios 8, 26 y 27. Tú eres el primogénito de mi obra de creación. Al comienzo original te he creado. Y esta cita bíblica relacionaron al Hijo de Dios que se creó y nació en la eternidad. Solo debería leerse que más de 20 veces en Proverbios la sabiduría y la sabiduría se enfatiza. Y esta cita bíblica se malentendió, se entendió mal. ¿Dónde en el Nuevo Testamento, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22, donde hubiese aparecido tal comparación? Hermanas y hermanos, debe decirse, debe enfatizarse, recalcarse, que ya no vivimos en los días de la Reformación, ni en los días, en las épocas de los avivamientos transcurridos. Tampoco ya no en el avivamiento de Pentecostés, que desembocó en el movimiento carismático. Y los
más que se hicieron millonarios, anuncian un evangelio de bienestar, de prosperidad, un evangelio de prosperidad. ¿Qué se puede decir o debe decirse a todo eso? Las Sagradas Escrituras también acerca de esto nos da información, pero ahora nos dirigiremos a lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho. No solo sabemos lo que 2000 años atrás, el Viernes Santo, el sábado, el domingo de la Pascua, se hizo o sucedió. Sabemos también lo que después sucedió cuando el Señor por 40 días estuvo con sus discípulos pasando el tiempo y hablando acerca del reino de Dios y como luego dio la promesa y la orden: permaneced en Jerusalén hasta que seáis pertrechados con el poder desde lo alto, pues vosotros seréis mis testigos. Ya eran testigos de su padecimiento, de su muerte, testigos que le han visto a Él después de la resurrección, habiendo comido y tomado, bebido con Él, junto a Él. Amadas hermanas y hermanos, un testigo debe haber visto y vivido algo. Así le agradecemos a Dios el Señor por después del avivamiento poderoso de Pentecostés que comenzó en 1906 de manera especial, prorrumpiéndose en ese tiempo. Y Los Ángeles es muy conocido con ese respecto, pero también otros lugares y ciudades han podido relatar y contar de lo que Dios hubo hecho también con nosotros aquí en Alemania. Gracias a Dios, al Señor, por eso. Pero ahora, respecto a este punto poderoso, ¿qué lo que nos ayudaría, serviría, sabiendo lo que el Señor en aquel entonces hizo, abriéndoles a sus discípulos el entendimiento para la Escritura? Si Él no abre o no pudiera abrir el entendimiento tuyo y mío, hemos sido nosotros reunidos en su nombre. Está Él entre nosotros, en nuestro medio. ¿Puede Él con Moisés, los profetas y los salmos, puede hablar con nosotros acerca del cumplimiento de las Escrituras? Nuestras reuniones son servicios de Dios en los cuales nuestro Señor puede estar o está en nuestro medio, revelándonos la palabra de la cual se trata hoy como cumplimiento para la Iglesia del Nuevo Testamento. Y hermanas y hermanos, debemos venir hacia el punto de nuestro tiempo. Le agradecemos a Dios el Señor por las promesas que Él en el Antiguo Testamento ha dado. En el Nuevo Testamento lo ha confirmado. Elías viene y restaurará todas las cosas al estado correcto. Mateo
17:11. En el Antiguo Testamento, he aquí os envío al profeta Elías, el cual tornará los corazones o el corazón de los padres a los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. ¿Qué tan claramente el hermano Branham habló y hablaba acerca de eso, refiriéndose a Lucas 1, 16, 17? A través del servicio de Juan el Bautista, los padres del Antiguo Testamento fueron dirigidos y vueltos a la fe de los hijos del Nuevo Testamento. Lucas 16, 16. El reino de Dios es predicado ahora. Y Juan hizo la puente del Antiguo al Nuevo Testamento. Y el segundo cumplimiento, el corazón de los hijos de Dios, vuelto a la fe de los padres. Hoy solo hay una única o un único mensaje divino de salvación. Y este consiste en eso de que todas las doctrinas y enseñanzas bíblicas que se encontraban y se pregonaban, anunciaban en la iglesia original, se practicaban y se enseñaban, que se pongan nuevamente en el candelero y que la iglesia de Jesucristo salga de todas las tradiciones, de todo error, de toda la prisión babilónica, que se salga y que sea guiado fuera, entrando en la palabra santa de Dios y que sea introducido en ella, en la palabra de Dios. Este es el servicio, o ha sido el servicio del hermano Branham. Dios le envió para el único fin de traer ahora el último mensaje, y el último y el primer mensaje deben concordar. La primera enseñanza acerca de la deidad debe concordar con la última enseñanza. El primer bautismo en el cristianismo original, en la primera predicción en Hechos 2, a la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento, debe cuadrar con el bautismo que hoy celebramos. Debe concordar y cuadrar 100%. Todo, y repito, o sea, la deidad, el bautismo, la Santa Cena, todas estas enseñanzas bíblicas por 100% han sido restauradas y restituidas bíblicamente. Todo puestas al puesto correcto y adecuado, en el contexto adecuado. Podemos nombrar algunos datos. El 11 de junio de 1933 era un día especial, el cual muchas veces lo hemos ya mencionado, cuando el hermano Branham celebró el primer bautismo en el río Ohio, y luego la nube sobrenatural vino descendiendo con un soplar de viento poderoso, resonando la voz, tal como Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo. Así tú serás enviado con un mensaje
precediendo la segunda venida de Cristo. El hermano Branham tuvo otras vivencias sobrenaturales, sea el mayo 7, 1946, cuando el ángel del Señor apareció en la luz sobrenatural que llenó su pieza, su cuarto. El hermano Branham estuvo ahí sentado, tuvo la Biblia frente, saltó en pie y estuvo sorprendido, y las primeras palabras del ángel fueron: no temas, yo he venido de la presencia de Dios, habiendo sido enviado a ti para darte la comisión, tal como a Moisés se le dieron 2 señales, también a ti se te darán 2 señales, y si a la primera señal no la creen, no la podrán creer, entonces creerán a causa de la segunda señal. Acerca de eso hemos hablado y escrito, que este hombre de Dios realmente tuvo experiencias y vivencias con el Señor resucitado, y le agradecemos al Señor de corazón por eso, de que con este servicio hemos sido relacionados. Otro dato: el 20 de enero de 1950, cuando el hermano Branham predicó frente a 8,000 personas en el Coliseo de Houston, desencadenándose un debate, una discusión, estando presentes reporteros de los medios, y uno vino y rechazó el don de salvación, de sanación, el cual el hermano Branham hubo recibido de parte de Dios. Y él dijo: esto ya no existe hoy, el tiempo de los apóstoles ya ha pasado, y es pasado. Es cosa del pasado. Y cuando el debate y el discurso llegó a su fin, le llamaron al hermano Branham a la plataforma, y ¿saben ustedes lo que sucedió? Las palabras se le salieron de sus labios: amados amigos, apreciados amigos y hermanos y hermanas en Cristo, no me encuentro aquí en mi propio nombre o por comisión propia, sino que estoy aquí pues he recibido una comisión divina y una misión de parte de Dios, y es el traer el mensaje. Y los fotógrafos hicieron sus grabaciones, sus fotos, y aquí en esto la nube del fuego descendió, y todos conocéis esta imagen, esa foto, la grabación, por encima de la cabeza de Branham. Cuando en el momento en el cual dijo: no estoy aquí para dar testimonio acerca de mí mismo, sino que Él, aquel que me envió, dará testimonio, y en este instante apareció esta columna sobrenatural,
de la gloria de Dios. Hermanas y hermanos, podemos ir de dato en dato, de fecha en fecha, de experiencia en experiencia, de vivencia a vivencia. Dios el Señor simplemente se preocupó de eso, que después de la partida al hogar del hermano Branham, el mensaje divino se predicase y se llevase a todo el mundo. Y hermanas y hermanos, me cae difícil repetirlo otra vez, pero todos vosotros habéis sabido eso de que lo que con nosotros aquí en la iglesia al final de los años 70 aquí, lo que sucedió en nuestro medio, que la vocación se cuestionaba, y que se cuestionaba eso de que realmente con la formulación, ¿acaso el Señor realmente le ha hablado a él? ¿Realmente él ha escuchado la voz del Señor el 2 de abril de 1962? Eso se cuestionó. Me daña y me duele y sufrimiento tengo por causa de todos los que cayeron víctima al enemigo y le escucharon a él, al enemigo, pero realmente fue a tal punto, preferiría no mencionarlo, pero en cada caso se mofaron acerca de la convocación de la comisión y entonces dieron la comparación mofándose de la experiencia de la máquina triadora. Todo un relato editaron acerca de esto, me llamaron anticristo, me titularon anticristo y etcétera, etcétera. Muchos escucharon de esto, mofándose de esto y supieron, dijeron que la iglesia de Dios no pudo sostenerse en la prueba más pesada y que Satanás destruyó todo. Y el servicio que había dado Dios la pusieron en incredulidad, en desdeño. Pero gracias sea al Dios vivo, miramos atrás a los 40 años transcurridos, pudiendo confirmar y dar testimonio de que el Señor de manera maravillosa ha guiado, hablado, y pienso en estas vivencias maravillosas y también en esa experiencia en Varna, Bulgaria, cuando fui guiado al paraíso y a la entrada sonaba el coro de hombres y cantaba el Salmo 34. Si tomaría, si miraría a todas las experiencias maravillosas, también eso de la máquina triadora, podéis ver cuántas veces el hermano Branham hablaba de la máquina triadora, de la cosecha, y todos sabemos que en el nuevo tiempo una máquina triadora tiene una función tan compleja. Él tría y hace todo en un proceso, limpia los granos, separa de la cizaña los granos, no 2 o 3 pasadas, sino todo en un proceso, en una pasada lo hace todo. Y hermanas y hermanos, lo digo frente al Señor, se oscureció y vino temor por encima mío, como si todo ya hubiese terminado, como si todo fuese ya demasiado tarde.
Y cuando el Señor dijo, siervo mío, sube a la máquina triadora, para ti ha sido determinada, y trae la cosecha. ¿Qué es lo que puede un hermano Frank? Por eso que el Señor fiel conceda tanta misericordia y quizás no habrá encontrado otro diciéndome a mí personalmente, dándome la comisión, la orden de cosechar. Y hermanas y hermanos, vivimos ahora en un tiempo de guardar, de paciencia. El trigo está ya maduro, el sol de justicia está alumbrando, iluminando. No os quedéis parados en lo que por fuera está sucediendo en tierra. No, estamos en la presencia de Dios, aguardando. Y todo viene a la madurez. Y os digo, cuando tuve o vi este campo tan extendido de trigo y las espigas ya inclinadas, maduras, remaduras, no encontrándose ni cizaña ni cardos, esto se me saltó a los ojos. Y ahí vino el momento en el cual dije yo, oh, ya es tarde, Señor, es demasiado tarde. No puedo ya juntar la cosecha. Y en este momento vino un esclarecimiento, se separaron las nubes y vino una luz, y como si el sol 7 veces más claramente alumbraría el campo de trigo. Y entonces se juntó la cosecha, se guardó la cosecha. Dios se preocupó por todo eso, y en especial por aquellos los que pasaron de paso esta convocación divina, incluso a los que se mofan de esto. ¿Qué daño le hacen al Señor que su decisión, la decisión del Señor se haga, tira y se mofe, y como que nunca hubiese tomado lugar esa convocación? Pero el Señor es fiel y verdadero. En todos estos años a mí me dio y me daba la misericordia de llevar pena acerca de todos los que pecaron de manera tal. Y a pesar de esto, Dios a los verdaderos creyentes les bendijo. Simplemente hay dos grupos: los insensatos o las doncellas insensatas y las doncellas prudentes. Y en humildad, déjeme decirlo, todas las novias, doncellas prudentes no caerán en esta acción calumniadora, no entrarán en ella, sino bajo toda circunstancia reconocerán y respetarán la convocación divina y la misión divina, y confiándole al Señor que todo lo hará bien. Y ahora venimos a este punto. Sabéis que está escrito en Mateo 24, 45, está escrito: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Ahí es una pregunta. ¿Quién es, pues? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Y hermanas y hermanos, si vamos atrás al comienzo, Juan el Bautista supo bien, muy bien, sabía muy bien quién él era de acuerdo a la palabra de Dios. Una voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor. Esto franca y abiertamente lo ha dicho en Juan 1, 23.
y lo ha reconocido y afirmado. El hermano Branham clara y abiertamente y precisamente pudo decir que en su servicio la promesa del Elías encontraba su cumplimiento y que él tuvo su comisión y convocación ejecutándola. Hoy ya no necesitamos preguntar quién es este Elías, el que debía venir antes de venir el día grande y terrible del Señor. Muy precisamente sabemos quién era el que trajo el mensaje divino, el que nos volvió guiándonos a Dios. Asimismo, debe decirse simplemente que al Señor le complació esta fecha. Me la he notado muy bien, en el cual en Edmonton el Señor me llamó estas palabras: siervo mío, te he ordenado, de acuerdo a Mateo 24, 25 a 27, te he determinado para repartir el alimento al tiempo apropiado. Eso es tan cierto como Dios vive. Y esto en el transcurso de todos esos años, a pesar de todas las negaciones y mofaciones, hasta me insultaron como ser infiel en el anticristo y todo eso, el que guía mal a la novia, a una persona infiel. Me insultaron, pero a pesar de todo eso hay la novia y la doncella prudente que no cayó en esta acción calumniadora de Satanás. No cayeron en esa trampa y acción, sino que experimentaron y vivieron lo que Dios en los años pasados, en los más de 40 años pasados, lo que Dios ha hecho. Le estamos agradecidos a Dios el Señor. Ahora la pregunta: ¿quién es prudente? ¿Quién es insensato? ¿Quién le cree a Dios? ¿Y quién cree lo que Satanás le ha cuestionado y presentado a Eva como cuestión y duda? ¿Acaso Dios realmente ha hablado? ¿Acaso Dios realmente le ha hablado? Todos los que caen prisa y víctima a esta mentira satánica en la eternidad lo lamentarán, pero todos los que creyeron y creen lo que Dios por gracia en suma 55 años a partir de 1966, lo que Dios ha hecho desde entonces. Todos nosotros le estamos agradecidos a Dios por eso. Y para decirlo también, el 1, 2, 3 y 4 de abril hemos llegado. Déjeme decir esto también como testimonio. El 10 de abril 1966, mis ojos le vieron al hermano Branham en el sarcófago. Viajé al lugar, a la sala, subí las escaleras, los escalones y le vi al hermano Branham en el sarcófago el 10 de abril 1966. El 11 de abril estuvo la sepultación. Pero aquí viene ahora el pero. Me saludaron. Estamos aquí a causa y con el fin de la resurrección. Estamos aquí, es Pascua, y Pascua es la resurrección.
y estamos aguardando, esperando la resurrección del profeta. Más de 2 horas se cantó y se cantó, cree, solo cree. Y en las alas de una paloma blanca, y solo tuve lágrimas, no canté. En esta ocasión de la sepultación solo lloré. Para mí el mundo espiritual se derrumbó. El profeta ya no estuvo ahí y ahora estuvo el tiempo de sepultarlo. Pero hermanos y hermanos, después de esto, después que vine a la pieza en mi hotel, cuando me senté, la paz de Dios vino encima mío. Sintiendo, lo pude sentir y habló en mi corazón. Ahora ha venido tu tiempo de irte de ciudad en ciudad y de ir de país en país para llevar el mensaje divino. Y precisamente esto, de acuerdo a la comisión, de acuerdo a la convocación y del envío, por misericordia lo he hecho. Hoy, honestamente, lo puedo decir, Señor, deja ir tu siervo en paz, pues mis ojos han visto el cumplimiento de aquello lo que tú has predicho y anunciado. Y todos sabemos, el Señor ha prometido y anunciado que el Evangelio sería predicado a todos los pueblos, todas las naciones por testimonio, y luego vendrá el final. Asimismo, tenemos el anuncio o la profecía que el último mensaje divino por todo el mundo sería anunciado. Y esto por gracia se ha hecho, se ha realizado. Y le estamos agradecidos al Señor de todo corazón. También esto me sea permitido decir, por causa de aquellos los que dicen que el hermano Branham haya traído el mensaje por todo el mundo. En el tiempo del hermano Branham, el hombre más grande de Dios, en precisamente 12 países de la tierra ha predicado. Y precisamente en 15 países ha pisado sus pies en las tierras respectivas, en las naciones. Y en todas partes eran evangelistas, en todas partes eran reuniones evangelísticas, las cuales tuvo el hermano Branham en todas esas naciones y los países. Ni una sola vez en Finlandia, en Germania, en Suiza, India o Sudáfrica o donde sea que él se encontraba, no hablaba acerca del tiempo del final, del mensaje, el bautismo, la deidad. No habló acerca de eso en esos países. Solo tuvo reuniones evangelísticas con el don de la sanación, del sanamiento. Pero a partir de su partida, el complejo plan de salvación se promulgó, se anunció. Y digo en el nombre del Señor, no habrá segundo mensajero, no habrá segundo mensaje. Este es el último mensaje, el último llamado. Vosotros, pueblo mío, salid, separaos, no toquéis nada inmundo. Por favor, amados hermanos y hermanas, perteneced a las novias, a las doncellas prudentes, que ahora nuevamente llenan sus lámparas con aceite. Y cada revelación dada por Dios, acéptenla
y recíbanla. A Él, al fiel Señor y Dios, sea la honra por Pascua, la honra por haber habido un Viernes Santo y también el sábado que Él descendió y predicándoles a los perdidos y luego tomando prisionero la prisión y dándole dones a los hombres. Todo de acuerdo a las Sagradas Escrituras se hizo, se realizó. Y todo ahora está sucediendo y desenvolviéndose de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Dios ha tomado y enviado primeramente a su siervo William Branham. Hemos aceptado el mensaje y por todo el mundo lo hemos anunciado. Y también esto, para finalizar, sea enfatizado. Ya no he entregado saludos. Todos saludan de toda Europa, de todos los países, de todo el mundo, todos los hermanos, los que sirven en la palabra, saludan cordialmente. Así que por la misericordia de Dios hemos sido guiados hasta el punto actual. Y podemos decir, aunque no sepa el camino, tú bien lo sabes. Tu plan está ya diseñado, dispuesto, y está dispuesto, sí. A nuestro Dios sea la honra. Él ha dado la promesa de permanecer con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Él nos ha dado la promesa de que nosotros en su retorno estemos sin mancha ni arruga, purificados en la sangre del Cordero, purificado y lavado en la palabra de Dios, santificados por la palabra, por la sangre, en la presencia del Dios vivo. El Señor tiene una iglesia de los primogénitos. Y hermanas y hermanos, sostened, permaneced fieles, habrá valido la pena. También en esta prueba, en este tiempo de prueba, habrá valido la pena permanecer fiel. Y partimos de que el Señor nos vuelva a conceder reuniones en las cuales su poder podrá manifestarse de manera poderosa y el Señor mismo cumplirá, perfeccionará, llevará a cabo su obra de redención, tal como también Él llevó a cabo su obra de creación. A nuestro Dios sea la honra y la alabanza en toda eternidad. En el nombre santo de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Noch gibt es viel Herzen, die es nicht verstehen, warum wir so froh können sein. Wir freuen uns, dass bald wir den Herrn werden sehen, in göttlichem Glanze und Schein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Aún hay muchos que no entienden que podamos estar tan confiados y tan alegres. Pero pronto veremos al Señor y esto me hace tan alegre que mi Salvador viene y me traerá al hogar. Cantamos con alegría, con regocijo el cántico de júbilo. Aunque a algunos no les parezca bien, el Santo Espíritu esta canción y
El sonido lo hace y lo ha ordenado para la alabanza. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Auch in neuen Zungen, in himmlischen También en lenguas nuevas y en coro celestial. El pueblo de Dios canta a causa del Espíritu de Dios las canciones de la victoria del Cordero, las envía hacia el cielo, por las cuales enaltece y alaba al Salvador. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Herr Jesus, du König, Señor auf Jesús, göttlichem Thron, Rey en trono celestial, podemos regocijarnos por ti. Esto nos hace ya sentirnos en el cielo, que nos llevarás al Hijo Celestial. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein.